Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias, William, por tus saludos. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la actividad para el día de ahora. Eh, Hablando un poco más acerca de lo que es el proceso de post. Tendríamos, ¿verdad?, lo que vendría siendo la explicación de cómo va paso por paso, ¿verdad?, el post, leyendo lo que son los diferentes componentes de la computadora, ¿verdad? Todo inicia pues a través del CPU, el envío de señales, el BIOS que comienza a cargar lo que es su rutina de post, enviando señales, decíamos, a través de las diferentes slots, tarjetas que pueda tener la motherboard. Esto incluye, si son incluso motherboards que tengan, digamos, todo on board, o sea, que integren todas las tarjetas dentro de sus chips. También el post es enviado pues a lo que sería todos esos dispositivos. Los puertos también intervienen, decíamos. Hablamos también que en antiguas computadoras se hacía una rutina de BASIC, ¿verdad? Que después fue reemplazada, digamos, ya por lo que sería el sistema operativo, ¿verdad? Que en la actualidad pues puede ser cualquiera de los sistemas que soporte el equipo. En ese punto es donde la máquina comienza a chequear lo que es la memoria RAM también, ¿verdad? Que se encuentra en buen estado y a comenzar a enviar señales de video. En ese punto es donde ya comenzamos a ver una imagen en pantalla, ¿verdad? Aquí en el número 4. Los anteriores puntos, digamos que ocurren en instantes, ¿verdad? En breves segundos, el equipo es capaz de realizar, digamos, toda esta situación de chequeo y envío de señales. Cuando nosotros vemos visualización en pantalla, el post ya lleva ejecutándose desde hace un tiempo atrás. Lo que sucede es que lo hace a una velocidad, ¿verdad? Que pues no nos damos cuenta cuando ya ha completado incluso el chequeo. Eh, Como estamos hablando de la BIOS, ¿verdad? Se va a hacer necesario profundizar un poco más, pero quizás vamos a terminar con este material y luego vamos a pasar a hablar de lo que es la BIOS. Acá nos habla de que el post viene, ejecuta las pruebas, ¿verdad? Para la memoria RAM. La memoria RAM, ¿verdad? Tiene que estar en buen funcionamiento. Hay memorias RAM, ¿verdad? Que a veces dan problema. En algunos equipos durante un tiempo se manejó el concepto de paridad de memoria RAM, que significaba que hubo una generación de computadoras que si no tenía dos memorias RAM instaladas no funcionaban, ¿verdad? Eso fue cambiando, ¿verdad? Y hoy en día pues encontramos que yo puedo tener solo un módulo, un chip de memoria y la máquina funciona con ese. Pero durante un tiempo incluso sucedía ese tipo de situaciones donde los fabricantes en cierta manera obligaban a que el usuario tuviera un par de memorias, ¿verdad? Para que el motherboard pudiese funcionar. Aquí es donde comienza a hacerse el chequeo, ¿verdad? De la memoria RAM, de cuánta memoria dispone el sistema para su funcionamiento. Pero también, ¿verdad? Vamos a ver que comienza a enviar señales a lo que vendría siendo algunos puertos, ¿verdad? Por ejemplo, el teclado, el mouse. Pero esto último ya no ocurre en todos los equipos, ¿verdad? Y sobre todo equipos donde trabajamos con mouse o con teclados USB, ya no se hace este tipo de chequeo de saber si el dispositivo, digamos, se encuentra o no conectado. Esto fue perdiéndose, digamos, entre las AT y las PS2. Tecnologías de ese tipo todavía conservaron las computadoras ese aviso de decir como, hello, no tengo teclado, hello, me hace falta el mouse, y mandar en pantalla, ¿verdad? Esa notificación. Hoy en día, pues, ocurre que podemos tener malo el teclado, podemos tenerlo desconectado y la máquina no nos advierte de nada, ¿verdad? Le cede el paso al sistema operativo y uno nunca se da cuenta de que un dispositivo podría estar en mal estado de esos de entrada o posiblemente desconectado. Luego nos habla de que comienza a enviar señales a lo que vendría siendo las unidades de disco.
Este, digamos, que vendría siendo el paso importante porque es donde el POS comienza a revisar la configuración para saber en qué orden va a cargar. En los equipos más antiguos, ¿verdad? Se utilizaban lo que eran los discos flexibles para cargar sistemas operativos. Hoy en día, pues eso ha desaparecido, ¿verdad? Ha sido reemplazado por memorias USB, que es donde normalmente se hace la instalación de un sistema en la actualidad. Pero el concepto de disco duro no se ha perdido. Aunque la tecnología ha evolucionado, ¿verdad? De discos duros magnéticos a discos duros de estado sólido, que quizás el término estado sólido no sé si pensar que es otra cosa, pero son simplemente chips de memoria, ¿verdad? Internamente como internos, digamos, dentro de un cajón, ¿verdad? Como que pusiéramos un montón de USBs adentro de un dispositivo y ahí lo que tenemos es un disco duro de estado sólido que tienen sus pros, tienen sus contras, ¿verdad? A medida, todas las tecnologías de las computadoras han ido saliendo, cada tecnología ha tenido sus ventajas, sus desventajas. Y se basa todo en la premisa de que lo nuevo es lo mejor, pero no siempre va a ser de la mejor duración o de la mejor calidad, ¿verdad? Entre discos duros, por ejemplo, podemos pasar hablando bastante, ¿verdad? Lo vamos a dejar para otro tema, pero no era lo mismo un disco duro de tecnología IDE, ¿verdad? Fabricado hace unos años atrás, a los que venden hoy en día, que son prácticamente comerciales y muy desechables. Bien, luego nos habla que en PCs AT posteriores, ¿verdad? Los resultados son comparados con un registro específico. Eso decíamos, se encuentra en el CMOS, ¿verdad? Que es el semiconductor de óxido magnético que se encuentra está realmente dentro del mismo BIOS, ¿verdad? Es un conjunto BIOS y CMOS. El CMOS necesita, decíamos, la electricidad de la batería para resguardar esa información. Todas las computadoras, incluyendo las laptops, ¿verdad? Traen una batería interna que su función es proveer de un voltaje continuo a el CMOS para que éste no pierda la información que guardamos. Cuando configuramos algo en el BIOS, esto queda almacenado en lo que sería el CMOS de la computadora, ¿verdad? Y eh, es llamado, ¿verdad? Para hacer como una pequeña lista de cotejo, ¿verdad? Para revisar qué es lo que tengo guardado, dice la computadora, y qué es lo que he encontrado. Y si hay algún cambio o algo que no está, digamos, igual que en la configuración, notificarle al usuario. Ese vendría siendo ese proceso. Y por último, habla acerca de algunas controladoras de disco, ¿verdad? Durante un tiempo, las controladoras de disco eran tarjetas aparte. Hoy en día ya están dentro de la motherboard, ¿verdad? Ya forman parte de las tarjetas madre, pero es importante considerar esto ya que esto proveía el paso ya de lo que es el sistema operativo. Bueno, con eso estaríamos terminando, ¿verdad? Recuerden trabajarme con las preguntas de repaso, ¿verdad? Irlas contestando. Eh, Hoy vamos a ver algo más, ¿verdad? Para entender mejor qué es el BIOS. Para eso, ¿verdad? Nos vamos a auxiliar acá de unos simuladores, ¿verdad? De BIOS. Les voy a compartir los enlaces por si ustedes los quieren probar. Voy a comenzar con este, que es el de Phoenix, ¿verdad? O el de Amware, que es la compañía que está detrás de la marca Phoenix. Lo que estamos viendo acá es una simulación, digamos, ¿verdad? De lo que sería una pantalla de BIOS de una computadora. También se le conoce el setup, se le dice a este, ¿verdad? La configuración de la máquina. Eh, Esto de los setups es curioso, ¿verdad? Y es que es una idea que no solo se aplica, digamos, para dispositivos que son computadoras, ¿verdad? Yo hace tiempo atrás tuve la oportunidad de ver eh, una máquina, ¿verdad? Que era para uso médico, ¿verdad? Y que querían configurarle la impresora, si no me recuerdo mal. Lo curioso es que, pues, realmente es como una computadora, tiene su teclado, tenía su mouse, pero una pantalla, ¿verdad? No tenía, digamos, en sí una CPU, algo que dijéramos, bueno, aquí está la unidad central de procesamiento, a simple vista era parte del equipo,
Pero lo curioso es que para poder configurar el protocolo con el que se iba a trabajar de acuerdo a la impresora, habría que entrar a lo que era una especie de BIOS de ese dispositivo. Entonces, no es de extrañarnos que este concepto de un sistema básico de entrada, salida de información, de configuración, digamos, de los elementos que componen el equipo, sea exclusivo de la computadora, ¿verdad? Hay otros dispositivos que seguramente tendrán su propia pantalla de configuración. Entonces, tenemos por acá lo que vendría siendo una pantalla típica. Por lo general, la mayoría de BIOS están en English, ¿verdad? Están en inglés. Algunos tienen la opción, digamos, de pasarlos a otros idiomas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de motherboard que tengamos, posiblemente podamos cambiar el idioma en la configuración. Si no, pues es de acostumbrarnos a que lo que vamos a ver es en inglés. Por lo general, ¿verdad? Los BIOS se manejan siempre con lo que vendría siendo el teclado, ¿verdad? Por eso acá siempre vamos a encontrar en una parte el menú, ¿verdad? Cómo puedo accesar a las diferentes opciones. Se usan mucho las teclas F, ¿verdad? Ya sea de la 1 a la 12. Se utiliza la tecla escape o escape para salir. Se utiliza, por ejemplo, las flechitas cursoras arriba abajo para moverse entre las categorías. Se utiliza la izquierda derecha para seleccionar, para cambiar datos, ¿verdad? O algún valor, el más y el menos, para seleccionar algo, la tecla Enter, para cargar los defaults, que vendría siendo los valores de fábrica, o sea, poner, si yo estuve moviendo la configuración y algo dejó de funcionar, los BIOS traen, digamos, un salvavidas y es ir al default, que es que se regresa a la configuración de fábrica. Y esta última, ¿verdad? Save and Exit, que es para guardar lo que haya cambiado y salir de lo que es la configuración. Entonces pueden ver de que tenemos, por lo menos en ese que es Phoenix, una pantalla principal o un menú principal, un main, en donde se nos da alguna información, por ejemplo, la hora, la fecha. Estos dos parámetros se van a mantener intactos siempre y cuando la batería esté funcionando. Un equipo que la batería esté mala, no me va a guardar esta información, ¿verdad? Sino que cada vez que se encienda va a cargarme la hora cero, ¿verdad? Y me va a poner alguna fecha que esté guardada en la rutina del BIOS, ¿verdad? De fábrica, digamos, ¿verdad? No la fecha actual. Entonces, ya de por sí debemos de saber que una batería que esté mala nos va a producir el hecho de que la fecha y la hora se pierdan al momento de apagar el equipo. Este BIOS está pensado, digamos, en máquinas, digamos, antiguas, por eso nos dice aquí que son estos dispositivos legacy, es decir, dispositivos antiguos, ¿verdad? O dispositivos que se crearon hace mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de esto es la unidad de disco, ¿verdad? Del disco flexible, que pues hoy en día ya no las vamos a ver como parte de la mayoría de computadoras, ¿verdad? Este tipo de unidad ya pasó, digamos, a la historia. Habían dos unidades que se podían poner, se llamaba el floppy A y el floppy B, el A y el B. Incluso esta tenía para un tercero, ¿verdad? Que está aquí como deshabilitado. Luego, acá, en esta parte, encontraríamos lo que es la configuración de los discos duros. Pero esta configuración que está aquí de Master, Slave, Primary y Secondary, vendría siendo más lo que es una configuración de un disco, de una motherboard, mejor dicho, con tecnología ID, ¿verdad? Poco a poco, cuando nos introduzcamos en lo que son las máquinas, vamos a distinguir los diversos tipos de tecnología. Entonces, en los vídeos más antiguos, esto de hablar de maestro y esclavo, unidad primaria, unidad secundaria, en total había cuatro unidades que podíamos tener en un motherboard y que de acuerdo al canal I de donde se conectaban, ahí es donde íbamos a encontrar alguna de estas configuraciones. En los más actuales ya no vamos a ver este tipo de configuración a nivel del BIOS. Es diferente
ya que están más diseñados para dispositivos SATA, que es la tecnología que vino a reemplazar a la tecnología IDE. Pero desde ya, tomar en cuenta que aquí estaría resguardada la información de el disco duro, la hora, la fecha y si tendríamos una unidad de disco en ese. Aquí es donde les decía, ¿verdad? Luego en la siguiente parte es donde posiblemente mi BIOS me dé opción de cambiar el lenguaje, depende del tipo de BIOS, algunos lo permiten, otros no, y algunas otras configuraciones, ¿verdad? Entre ellas, información. Por ejemplo, en algunas pantallas principales a veces se nos da información del motherboard, información del modelo de microprocesador que tenemos, de la cantidad de memoria RAM que está en nuestro sistema. Durante un tiempo, incluso cambiar la memoria RAM, ya sea aumentarla o reducirla, era una función detectable por lo que es el BIOS. Es decir, el BIOS indicaba cuando había un cambio de memoria dentro de lo que era el equipo. Los más recientes ya ni siquiera se molestan en eso. Si usted ha aumentado o ha disminuido la memoria, ellos solo cuentan cuánta memoria hay y le mandan el dato. Pero sí, algunos sistemas, por ejemplo, de IBM, tenían, digamos, a bien indicarle al usuario cuando había sido alterada la memoria RAM, ¿verdad? Cuando, digamos, tenía cierta configuración que se le habían puesto 128 megas de memoria, por dar una idea, y de repente se le instaló el doble, entonces era una notificación que el BIOS iba a generarnos a través del proceso de POS, diciéndonos que hay cambio de memoria. Entonces, en este, pues, nosotros podemos, digamos, ver acá la simulación. Este se puede hacer realmente como es con el Mouse, ¿verdad? Este se maneja con el Mouse porque es una página web, ¿verdad? Pero en el propio, posiblemente el Mouse no funcione. Y aquí podríamos encontrar algunas configuraciones. Por ejemplo, esto simula como que estuviera un disco duro conectado. Teníamos opciones de que automáticamente, ¿verdad? Se detectara el disco duro tipo IDE, ¿verdad? Aquí nos indica que es un IDE Drive, un disco duro IDE. Podríamos dejarlo en automático, que es que la máquina cada vez que se encienda iba a detectar si en el canal IDE se encontraba un dispositivo e iba a leer todos estos valores. Anteriormente, incluso se podía configurar un disco duro manual, ¿verdad? En donde yo venía y tenía que introducir el número de cilindros, cabezas, sectores que tenía el disco duro y eso iba a detectar acá la capacidad del disco. Pero, de hecho, la tecnología IDE, la idea es que los discos duros se pudieran configurar automáticamente y que la máquina, el motherboard, fuera capaz de detectar todos estos valores automáticos. A veces vamos a encontrar también información de la serie del disco duro, ¿verdad? Del disco duro que tenemos conectado, normalmente vamos a encontrar un número serial o un número de identificación del disco duro. Eh, Igualmente, ¿verdad? Acá, si retornamos aquí, por ejemplo, acá nos está detectando automáticamente, esto vendría siendo como una unidad de CD-ROM, ¿verdad? Una unidad lectora, digamos, de disco compacto. Eh, bueno, y en este caso, este solo tiene el inglés, ¿verdad? O sea, no se puede cambiar. Algunos vídeos sí permitían. Y también, ¿verdad? Encontramos por aquí la parte de ponerle password, ¿verdad? Que es algo que acostumbraban a hacer algunos administradores, ¿verdad? De centros de cómputo para que las personas no entraran a los BIOS y cambiaran cosas que no se deberían de cambiar, ¿verdad? Entonces, los BIOS permiten darle seguridad poniendo una password, ¿verdad? Eso significa que al momento de entrar el BIOS me pide la password y si no la tengo no puedo ingresar al BIOS, pero sí el sistema operativo carga. Lo único que no se puede es cambiar parámetros de configuración. Sin embargo, esto era algo bien relativo, ¿verdad? Porque a veces uno pensaba que le estaba dando seguridad, pero si se remueve la batería o se cambia un pin, ¿verdad? Que se encuentra dentro de los motherboards, que se llama Clear CMOS o limpiar el CMOS, pues
aunque le hubiéramos puesto clave, se borra la clave y podemos volver a configurar. O sea, no es algo, un sistema, digamos, de protección infalible. O sea, simplemente trataba de hacer pues, la única manera de quitar esa clave es desarmando la computadora. Si alguien quiere entrar al BIOS sin desarmar la computadora, pues se lo evita, ¿verdad? Así debemos como de coincidir eso. Bueno, aquí tendríamos entonces este BIOS, ¿verdad? En lo que vendría siendo su configuración inicial. Pero quiero ver, este tiene algunas cosas, quiero ver, bueno, esa sería la información, ¿verdad? En general, digamos, de este BIOS. Pero tiene acá en la parte de avanzados podemos encontrar otras configuraciones. Por ejemplo, acá encontramos información del microprocesador. Normalmente los motherboard, ellos solo leen la capacidad del microprocesador. Nos puede dar incluso valores de la frecuencia con la que está trabajando, ¿verdad? La frecuencia es importante porque ¿qué es esta que está acá, verdad? Esa sería la velocidad, esa sería la frecuencia. La frecuencia es importante porque eso se relaciona a la memoria RAM. Las memorias RAM están, o se ajustan, digamos, se van comprando de acuerdo a la frecuencia de trabajo del CPU. Eh, Puede ser que sea una memoria de mayor capacidad, pero si le pongo a un CPU que no sea, digamos, compatible con esa memoria, no me va a funcionar. Entonces, es un parámetro que se considera al momento de comprar una memoria RAM, la frecuencia con la que la memoria trabaja y la frecuencia con la que trabaja el microprocesador. Entonces, en los BIOS normalmente podemos obtener esa información. Voltajes, incluso a veces niveles de temperatura, pueden ser algunas información, digamos, dentro de la configuración. Normalmente todos estos valores se detectan automáticamente. O sea, uno no le mete mano. La misma máquina es la que a través del proceso de post revisa y guarda esa información. Si se cambia el microprocesador, pues esa información va a ser actualizada. Hay otros parámetros, ¿verdad? Como los parámetros de configuración del chipset, ¿verdad? Que sería, bueno, este no permite ingresar, pero a veces aquí podemos encontrar algunas configuraciones, como por ejemplo el famoso overclocking, ¿verdad? Que es poner a trabajar al máximo a un microprocesador, ¿verdad? Para sacarle, digamos, todo su funcionamiento. Luego en Power, pues eso tiene que ver con el encendido, ¿verdad? Algunas máquinas se podían configurar para que se encendieran a través, digamos, de la hora, ¿verdad? Que a cierta hora, siempre y cuando hubiera suministro eléctrico, la máquina se encendiese sola. ¿Qué sucede cuando se suspende la máquina? Incluso hoy en día encontramos máquinas que se pueden encender a través de LAN, ¿verdad? Que significa que si hay suministro eléctrico, está conectado a la red, yo puedo encender esa máquina a través de su tarjeta de red, ¿verdad? Desde otro equipo remotamente. Son algunas funciones, digamos, que se pueden configurar dentro del BIOS. Y las de boot que tienen que ver con el proceso de arranque, ¿verdad? Eso es bien importante, sobre todo cuando vamos a instalar sistemas operativos. Acá está el orden en el cual esto va a arrancar. Eso significa que ahorita está configurado para leer primeramente arranque desde el disco duro. Si el disco duro tiene un sector de arranque del sistema operativo, pues va a cargar. Luego leería, si no encuentra en el disco duro nada, nos leería la unidad de CD-ROM. Y si no, leería el floppy. Entonces, estos valores se podrían cambiar, ¿verdad? Dependiendo si yo iba a instalar desde un disco, pues pasar este al número uno y este el número 2 para el momento de instalar. En los más recientes, pues lo que se suele hacer es configurar para que se arranque desde una memoria USB, ¿verdad? Que ese sea la prioridad del arranque. Y pues al final, ¿verdad? Todos los cambios que vamos haciendo en el BIOS no se guardan si no se lo indicamos. ¿Ya? Entonces, aquí está esa opción de Save, que normalmente está aquí abajo como la F10, es para guardar los cambios que hayamos hecho en la configuración y que no se pierdan.
De momento, si yo le he hecho cambios y apaga la computadora, se reinicia la computadora, ningún cambio queda guardado. Nada tiene efecto. Igualmente, podemos, por ejemplo, descartar los cambios, o sea, como que no hice nada, ¿verdad? Y dejarlo así como estaba. Cargar los defaults, ¿verdad? Que sería, digamos, los valores de fábrica. Bueno, este sería entonces un BIOS, una simulación, digamos, de lo que encontramos dentro de un BIOS de la computadora, para reforzar la idea de que el BIOS es un software, pero a la vez es un hardware también. Es un chip y dentro de ese chip se encuentra grabado esto que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí se encuentra otro simulador. Este es un simulador de Lenovo, ¿verdad? Este es un poco más amplio porque permite acá, lo recargo, permite seleccionar una serie de BIOS. BIOS más antiguos, ¿verdad? O sea, todo eso que estamos viendo acá son, se me- se me bloquea acá. Todos esos son modelos de máquinas que Lenovo IBM, ¿verdad? Recordemos que Lenovo IBM es lo mismo, fabricó, ¿verdad? Y podemos escoger alguna de ellas. Hay un montón, ¿verdad? La mayoría traen casi el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Por, digamos, por fechas de fabricaciones quizás los vamos a ir viendo diferentes. Por ejemplo, estos, los UEFI, pues son los más recientes, ¿verdad? Es, digamos, para los equipos más recientes. Y si vamos avanzando, pues vamos a encontrar equipos mucho más antiguos, ¿verdad? Aquí hay entre modelos de escritorio y modelos laptop, ¿verdad? Hay de todo. Por ejemplo, bueno, estas son Lenovo todavía. Si bajamos un poco más por acá, los ThinkPad o los ThinkCenter vendrían siendo como ya IBM, ¿verdad? Estos son equipos IBM. Y de aquí para abajo, todo esto es IBM, ¿verdad? Por ejemplo, si seleccionamos una de estas de las más antiguas, vamos a seleccionar una de estas de las ThinkCenter. Se pierde esto acá. Vamos a volverlo a cargar. Esto creo que es por Zoom, ¿verdad? Porque lo estamos compartiendo, es que se pierde, ¿no? Que normalmente cuando uno accesa es fácil. Bueno, voy a dejar, lo que quiero es mostrarles como que es el más antiguo, ¿verdad? Este nos dice, bueno, cómo quiere cargarlo en modo gráfico o en modo de texto, depende, ¿verdad? Del BIOS. Eh, Normalmente así es como se ve un BIOS de Lenovo. No dista mucho del BIOS de Phoenix, es bastante parecido, ¿verdad? Lo que sí es que vamos a encontrar un sumario, un resumen del sistema. Eso lo hace IBM desde hace mucho tiempo, siempre daba información. Si yo quería obtener información del equipo, pues acá es donde encontraba todos los datos, ¿verdad? En el summary. Eh, Iba a encontrar información, por ejemplo, como el tipo de CPU, la marca, posiblemente lo que vendría siendo la velocidad, que aquí como es el simulador, pues no nos da el bus, la memoria que se encontraba instalada, si el equipo tenía lo que es un ventilador, ya sea principal o ventiladores auxiliares, y incluso aquí aparecen los SATA, ¿verdad? Unidades SATA o IDE, dependiendo del disco duro que tengamos. Entonces, eso vendría siendo más o menos lo que se encuentra acá. Y luego, separado, la hora. Bien, esta era una configuración en estos vídeos. Configuración de fecha y hora va aparte del resto. Y luego, pues, los datos, ¿verdad? Toda esa información, digamos, del sistema. Y claro, luego podríamos ir seleccionando, ¿verdad? Entre idiomas, si era posible, los dispositivos, ir a ver, por ejemplo, configuraciones de puertos seriales, con cuáles interrupciones se trabaja el puerto serial. Esos normalmente son valores que ya vienen seteados, ¿verdad? Que solo que uno tenga un propósito específico de hacer algo o algún cambio se iba a toquetear. Igual con el puerto paralelo, ¿verdad? La configuración de USBs, configuración de video. Eso sí es bien importante porque ayer les decía,
que en las laptops, en las todo en uno y en los motherboards que traen ya la tarjeta de video integrada, hay una apertura de video. Significa, por ejemplo, que si yo tengo, por darles una idea, mi máquina tiene 1 GB de memoria RAM, 2 GB de memoria RAM, eso no, no todo el tiempo el sistema operativo no va a tener acceso a toda esa memoria porque dependiendo de cuánto se le asigne, ¿verdad?, a lo que sería el video, así se le va a restar a la memoria. Esa, por ejemplo, tiene valores que eran en megas, ¿verdad? O sea, es, digamos, de un equipo bastante antiguo, ¿verdad? Entonces la apertura era 256, 512 y 1024. Pero hoy en día, las aperturas de AGP pueden ser mucho mayores, ¿verdad? Incluso restándole mucho más capacidad de RAM al equipo. Ahí es donde muchas personas se encuentran con el problema, ¿verdad? De que dicen, pero mi máquina tiene 4 gigas, le aumenté a 4 gigas, pero resulta que la tarjeta de video le está consumiendo 1 giga. Significa que para el sistema operativo realmente solo le quedan 3 gigas. Entonces, por esas situaciones que a veces estos equipos que traen todo integrado resultan atractivos, ¿verdad? Por ciertas situaciones, pero tienen su contra y es que la tarjeta gráfica va a estar consumiéndonos una porción de la memoria RAM que necesitan, los autores gráficos necesitan su memoria RAM para poder funcionar ellos independientemente y generar los gráficos. Por eso es que algunas tarjetas de marca, como por ejemplo las Nvidia, lo que vendría siendo los chips ATI, ¿verdad? Son bastante caras, porque uno piensa, si solo estoy comprando la tarjeta de video, no, adentro de ese módulo de la tarjeta de video vienen memoria RAM, y entre más capacidad de memoria RAM tiene una tarjeta, mejores gráficas ofrece, ¿verdad? Y claro está, mejor rendimiento. Ahí es donde está esa opción, por eso los fabricantes de motherboard siempre dejan el espacio ahí, la ranura ahí, por si el usuario quiere conseguir una tarjeta que mejore las condiciones de la tarjeta instalada. Recordemos que normalmente las tarjetas que vienen en las máquinas son básicas, son tarjetas sencillas. No obstante, algunas laptops, por ejemplo, nos venden la idea de que, bueno, ese ya trae ese chip, ¿verdad? Que es un buen chip gráfico y por eso mm, la laptop va a valer un poco más que una laptop, digamos, que traiga un chip más sencillo. Entonces, es de tomar en cuenta esa situación. Aparte de eso, ese nos permitía ir a configuración avanzada, es más que todo para cambiar parámetros del CPU, parámetros del encendido, de la parte de power, la seguridad, nuevamente ponerle la contraseña, ¿verdad? Para el ingreso a lo que sería el, 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 el BIOS, el orden de carga, que aquí se llama Startup, que vendría siendo lo que es la sequence, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia de carga? ¿Cuál es el orden en el que se van a ir leyendo los diferentes dispositivos? Y pues claro, ¿verdad? Las opciones, bueno, quiero guardar y salir, quiero descartar los cambios que le he hecho, quiero recargar los valores óptimos o los default, los valores de fábrica. Bueno, pero en los minutos que me quedan tengo uno más, solo que ese no está en una plataforma web. Es un simulador de Intel, de BIOS también, ¿verdad? Pero ese es un BIOS, digamos, de motherboards marca Intel. Ese que estamos viendo acá, ¿verdad? Es para Intel, pero lo fabrica American Megatrends, ¿verdad? Que ya hemos dicho que AMI BIOS es toda una tradición, digamos, en fabricaciones de BIOS para diferentes marcas de computadoras. Igual, en la primera pantalla lo que encontramos es información, ¿verdad? Información referida en este caso, por ejemplo, del BIOS, la memoria RAM que se tiene en el equipo, la fecha y la hora, ¿verdad? Que son, digamos, parámetros trascendentales para utilizar un equipo en buenas condiciones. Vean, eso no parece, pero si una máquina se le setea a una fecha muy antigua, a veces ni algunos sistemas operativos ni siquiera cargan, ¿verdad? Entonces es importante tener la fecha configurada bien. En avanzada, cuestiones de configuración de procesador,
de la memoria, de algunas configuraciones de puertos, ¿verdad? Si uno quiere cambiar algunos valores de seguridad, ponerle la password, ¿verdad? A lo que es el sistema del BIOS. Este tiene incluso algo como para manejarlo como una máquina servidor, ¿verdad? Ya son parámetros más relacionados, digamos, a configuraciones de equipos LAN. Las opciones de carga, eso sí es importante, saber, bueno, en qué orden van a cargar, cuál es el primer dispositivo, cuál es el segundo dispositivo para el momento de arrancar un sistema operativo. Bueno, con esto estaríamos cerrando entonces lo que sería el tema este del test de autocomprobación y de esas piezas y elementos que hemos ido hablando, ¿verdad? Este es un tema que lo vemos más que todo a nivel teórico, ¿verdad? De lo que está sucediendo. El post, repetimos, nos da una idea de las fallas que se pueden obtener. Bueno, quiero adelantarles, el día de mañana vamos a tener evaluaciones de nivel, ¿verdad? Hay unos compañeros que ya están cerrando sus diplomados y se les hace unas evaluaciones. Entonces, mañana no vamos a tener clase porque toda la tarde la dedicamos a hacer esos exámenes. Nos vamos a estar conectando hasta el próximo día lunes, perdón, hasta el próximo día martes 30. Hasta el martes 30 sería la clase. Ese día voy a tratar en la medida posible de mostrarles algunos errores, ¿verdad? Que se producen ya con un equipo real, ¿verdad? Ahorita hemos visto estos que son simuladores, pero para la clase del próximo martes vamos a tener aquí unas cuantas máquinas, vamos a tratar de enfocarles lo que es su pantalla, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta cuáles son algunos mensajes, ¿verdad? De errores que se pueden dar y por qué se están dando ese tipo de errores. Bueno, les deseo que pasen un feliz fin de semana, que Dios les bendiga y nos veríamos hasta la siguiente clase. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día.